Amigos, estuvo aquí de visita en el Perú el señor Capriles, que es con Leopoldo López, uno de los líderes fundamentales de la resistencia democrática en Venezuela. Fue recibido por el presidente de la República, que ha sido un gol de media cancha de PPK, porque antes el presidente de la República, Humala, ¿no?, tuvo un comportamiento realmente lastimoso. ¿Nunca lo recibió? Nunca lo recibió, y no solamente eso, ¿no? El Perú se convirtió en una especie de colono mental de los intereses del chavismo internacional, ¿no? Eso ha concluido y PPK ha dado la mejor señal, poniéndose el gorro de Venezuela en la cabeza y respaldando a Capriles en todas sus demandas democráticas. Pero en el Congreso se hizo una moción preparada por Jorge del Castillo y que fue firmada por todas las bancadas, con excepción, ya se imaginan ustedes de quién, de los rojos del Frente Amplio. Para ellos Venezuela no es una dictadura, para ellos el señor Maduro es un demócrata, para ellos los prisioneros políticos, ¿no?, son simplemente golpistas, ¿no? Los únicos que no la firmaron fueron ellos, ¿no? Y esto es realmente una vergüenza, es realmente, en mi concepto, algo inmundo, ¿ah? Porque para mí, de aquí en adelante, los rojos no tendrán ninguna autoridad moral para hablar de democracia, ni de derechos humanos, ni de justicia social. La máscara se les ha caído completamente, ¿no? Bueno, es que es vergonzoso que un grupo político voluntariamente, en plena conciencia, decida de pronto convertirse para la opinión nacional e internacional en una especie de Pokémones del chavismo, ¿no? Sí, claro. O sea, es increíble que de pronto un grupo político que pretende liderar y llegar al gobierno y convertirse en una fuerza real dentro de la política peruana defienda la más nefasta dictadura castrista que se ha instaurado en Sudamérica, ¿no? Defiende ese imperialismo ideológico que hasta hace unos años era también imperialismo económico, ¿no?, y que pretenda maquillar la realidad venezolana cuando cientos de miles, millones de venezolanos, hermanos latinoamericanos nuestros, están muriéndose de hambre y no tienen los servicios básicos que cualquier sociedad civilizada precisa, ¿no? Eso clama al cielo, no se puede permitir, no es defendible políticamente, no entiendo por qué la estrategia del Frente Amplio mantiene esa postura, lo único que permite pensar que... ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por un parentesco ideológico, porque ni siquiera el dinero o la caja, yo creo que es el parentesco ideológico, y aquí entramos en un tema muy interesante. Durante años, la prensa aliada del Frente Amplio, porque los tienen, muchos medios de comunicación en este país nos han repetido un San Benito: los señores del Frente Amplio son una izquierda moderna, no tiene nada que ver con Sendero Luminoso, no tiene nada que ver con el MRTA, son modernos, son socialdemócratas, son socialistas cuasi europeos. Pero a la hora de la hora... Son demócratas. Son demócratas, creen en la democracia, son ecologistas. A la hora de la hora son, igual que todo el resto, socialistas del siglo XXI, filochavistas, amigos de Castro, defensores de Maduro, Pokémones del chavismo. Pues esa es la realidad, ¿no? Eso es, ¿no? Y aquí tengo una declaración graciosa, ¿no? El congresista, el ex cura Marco Arana, dice que el señor Tubino no entiende qué significa ser un demócrata, ¿no? Esto sí me parece gracioso, ¿no? Miren quién habla de democracia, ¿no? Al señor Marco Arana habría que recordarle que tener un espíritu democrático significa reconocer, en primer lugar, que yo puedo estar equivocado y que mi adversario puede tener razón, y que con un esfuerzo podemos acercarnos los dos a la verdad. A esta actitud que procura resolver la mayor cantidad de problemas posibles recurriendo a la razón se le llama racionalismo, y a sus frutos transacción. Pero eso es precisamente lo que estos caballeros no entienden ni entenderán. Para ellos el Congreso es un campo de guerra y quienes no piensan como ellos son sus enemigos. Claro, es la vieja hipoteca ideológica y el viejo principio leninista de que
la democracia es buena si sirve a nuestros intereses, pero en el momento en que deja de servir a nuestros intereses, entonces todos nos convertimos en chavistas e imponemos medidas y proscribimos a la oposición y los lanzamos a las cárceles y encarcelamos a todos nuestros opositores. Eso no es posible, pues no se puede defender eso ni en el Congreso peruano ni a nivel de la política peruana. El país de Bolívar se está cayendo a pedazos y nosotros los peruanos tenemos que responder ante ese desafío, ¿no? Y va a terminar mal eso, va a terminar mal, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver lo de PPK en Puno, donde ante las cámaras de televisión, ante todo el Perú, dijo en vivo y en directo que un poquito de contrabando, pues que a él no le importa un poquito de contrabando, ¿no? Ahora, no sé si viste la cara del pobre Zavala, que se puso pálido como muerto. No vi. Cuando lo escuchó se puso pálido como muerto, ¿no? Y me imagino que en el camino a Madre de Dios le dijo PPK, ¿cómo dices esa barbaridad? ¿No? Y entonces PPK en Madre de Dios se rectificó y dijo que no es indiferente al tema del contrabando, ni mucho menos, ¿no? Bueno, yo digo que hemos pasado, a veces da la impresión que hemos pasado del presidente del quinquenio perdido al presidente del lo dije pero no lo dije, ¿no? Lo dije pero no lo dije, ¿no? Pero sí lo dijo, ¿eh? Y no estaba bromeando. Por lo que cabe preguntarse, ¿sabrá PPK que el contrabando es un delito? Bueno, ahora que ya lo sabe, ¿no? Y que su deber es hacer respetar la ley, me imagino que tomará otra actitud. Pero lo de la Sociedad Nacional de Industrias no se lo han tomado a la broma, ¿no? Y ellos han respondido que no hay delito grande o pequeño. El narcotráfico, la tala ilegal, la pesca ilegal y el contrabando son delitos que el Estado está en la obligación de enfrentar. Ahora, lo que debió decir PPK para fortalecer la institución presidencial y fortalecer la conciencia nacional es que en realidad se iban a proteger las fronteras de Perú entre Puno, ¿no? Y la línea fronteriza con Bolivia y Chile, que es por donde ingresa más del 70% del contrabando, no solo a Puno, sino al resto del Perú. Y eso significa cientos de millones de soles que por si acaso termina quebrando a muchos empresarios formales, ¿no? Sobre todo pequeños empresarios. Pequeños empresarios, efectivamente. Pequeños y medianos, ¿no? Así es. Que queremos fortalecer con este nuevo gobierno, ¿no? Ahora, Puno tiene un problema, ¿no? Es una región con muchas necesidades, ¿no? Pero allí nadie tributa. Una vez hubo un alcalde que quiso hacerles pagar impuesto predial, que es la cosa más elemental del mundo. Por poco lo matan, tuvo que suspenderlo, ¿no? O sea, nadie paga, o sea, pagan algunos, ¿no? Pero la inmensa mayoría no pagan impuestos, ¿no? Ahí hay un reto bueno. Entonces, para el gobierno. El reto, ¿no?, para mí de un presidente estadista no es llegar pues a un pueblo a adular multitudes, a venderles teoría barata, a hacerlos reír. No. El deber es crear conciencia y decirles: ustedes quieren salud, agua, seguridad, infraestructura. Pues señores, tienen que aprender a tributar, tienen que aprender a colaborar con el país, porque de otra manera no tienen pues tanto derecho a reclamar, ni a hacer huelgas, ni a cerrar carreteras, y no pagan un céntimo, carajo. O sea, y además PPK, ¿no?, lo dijo. Se pasaron de conchudos. Y además PPK lo dijo en su discurso el 28 de julio, ¿no?, que uno de sus objetivos fundamentales es formalizar al país. Por lo tanto, el discurso de la formalización tiene que estar siempre a donde él vaya. Ahora, yo prefiero, te soy sincero, Pepe, yo prefiero a un presidente que se rectifica. Así es. A un presidente que se mantiene en el error. No, claro. O sea, yo prefiero a alguien que se da cuenta. De acuerdo. Sí. A donde yo voy es cuál debió de haber sido el mensaje de un presidente estadista en una región como Puno. Sus 6 puntos. O sea, formalízate. Formalízate. Así es. No, le voy a dar agua, luz, desagüe. No. Primero, formalízate. Segundo, paguen impuestos. Así es. ¿No? Es decir, si no colaboran con el país, ¿cómo quieren que colaboremos con ustedes? ¿No? Claro. O sea, ¿no? Además tiene un reto adicional, el formalízate, ¿no? Eso fue lo que no hizo PPK. Así es. Y fue ahí donde yo dije,
este tipo no es un estadista. Pues. La población peruana tiene miedo de formalizarse porque cuando se formaliza se encuentra con un Estado ineficiente. Peor, claro. es peor. Entonces, el gran reto es demostrarle a la gente que quiere formalizarse y dar el salto hacia la institucionalidad, que es posible tener un Estado eficiente en el Perú, ¿no? Ese es el gran reto del nuevo gobierno, ¿no? Y la encuesta de Perú 21 que se le hizo a la gente, ¿usted está de acuerdo con que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, con eso de que un poquito de contrabando en Puno no debe de preocupar? No, 77%, ¿no? O sea, es contundente, ¿no? Y esto lo llevó a Javier Vallerriestra a emplear algunas palabras, a llegar a una conclusión muy dura, ¿no? Y también injusta, ¿no? Porque creo que PPK merece no una, sino varias oportunidades más hasta que se asiente mejor en el sillón presidencial. Pero Javier Vallerriestra dice no ha nacido para presidente de la República, ¿no? También pronostica que cree que terminará renunciando. Yo estoy Esperemos que no. Esperemos que no, y no es bueno para el país. Estoy en desacuerdo con lo que piensa Javier Vallerriestra. No creo que PPK renuncie y creo que hay que darle un poquito más de tiempo hasta que termine de sentarse bien en el sillón, ¿no? Pero que está cometiendo errores que por ahora pasan, ¿no? Bueno, pasan porque tienen que pasar, ¿no? Pero cuidado. Y ojo, cuidado. lo verdaderamente patriótico es señalar los Las errores. críticas, así es. El verdadero patriotismo es el que señala el error. El gran problema no el ayayero. de los presidentes es que se rodean de ayayeros. El gran problema del poder es que el viento les lleva basura que habla y que finalmente obtienen puestos de responsabilidad. Y una vez en esos puestos llevan pues a la ineficiencia y a la corrupción total, ¿no? Por eso, lo peor que puede tener un presidente son los ayayeros. Y los griegos decían, el que te adula, ese es tu enemigo. Y los expulsaban. Y los expulsaban de la polis. Los expulsaban. Los echaban. Así es, así es. Eran considerados enemigos públicos peligrosísimos para la seguridad de un Estado, los ayayeros. Aquí los hacen ministros de Estado, ¿no? Cortesanos del poder. Cortesanos del poder, ¿no? Bueno, y en la encuesta del diario Correo, ¿cree que PPK se ha convertido en el peor enemigo del gabinete Zavala? Sí, 68%, ¿no? O sea, fuerte también, ¿no? O sea, que estos mensajes PPK tiene que tomarlos en cuenta para ver de qué manera corrige su accionar político, de qué manera se rodea de gente más inteligente, de qué manera construye un cuarto de guerra para preparar sus declaraciones. Porque el presidente no puede salir a improvisar. Tiene que haber un equipo que prepara las declaraciones, que estudia las declaraciones del día y le prepara las declaraciones del siguiente día. Sabiendo que ya tiene el marco armado, que es el discurso del 28 de julio, que ha tenido más del 70% de aprobación en el país. Y lo que yo veo es que no hay cuarto de guerra y que PPK pues, se inspira, le hacen una pregunta y responde nomás. El presidente no debe responder preguntas para las cuales no ha sido preparado. Eso es aquí y en todas partes, ¿no? Pero PPK es un hombre muy especial, pues, muy especial. Pausa. Tenemos que hacer una pausa y regresamos inmediatamente.